Pero vamos a entrar a la palabra del Señor ahora. Now we're going to go through the Word of God. ¿Qué tan bueno es usted para recordar nombres? How good are you at remembering names? ¿Le es fácil poner un rostro y un nombre juntos? Is it easy to put a face in a name? Algunos tienen mayor facilidad que otros. Some people, it's easier for them than others. Algunos tienen técnicas para recordar Some have their own technique on how to remember. y otros tienen técnicas para que no los descubran, que no se acuerdan el nombre. And some have another technique of just be sneaky about how to get their name back without remembering. Pero en un grupo tan multicultural como el nuestro, And, se puede volver más difícil recordar nombres. and as a multicultural big group that we are, it's kind of hard sometimes to remember people's names. Because it's easier to remember names that you are familiar with Es más fácil recordar los nombres que estás familiarizado and than remember names that sound strange to you because you are not used to, you have never heard that name before. Es más fácil recordar eso que recordar nombres que nunca habías escuchado de otra cultura, entonces pues se hace más complejo. So sometimes it takes longer for us. There are some of you that took me a few weeks to remember your name just because it sounded hard to me. Sí, a mí me tomó unas semanas de aprender algunos de sus nombres porque se me hace más difícil a mí. I had never heard Norkiris before. Nunca había escuchado el nombre de Norkiris antes. But that happened to me in one particular occasion that had greater repercussions not remembering names. Una vez me ocurrió esto, pero con mayor repercusión de por no haberme recordado el nombre. When we were living in Korea, our landlord became our friend. Cuando estábamos viviendo en Corea, el dueño de la casa donde rentábamos se convirtió en nuestro amigo. He just liked us and he befriended us. He was really kind to us. Le caímos bien y se convirtió en nuestro amigo, así que compartíamos mucho con él. But for the sake of us, we could not learn his name. Pero por el pastor y la pastora nunca se podían recordar, aprenderse su nombre. So we just called him Chingu. Así que le llamaron Chingu. And Chingu means friend in Korean. Ching significa amigo en coreano. So in all our conversations, he was always Chingu. Así que siempre le llamaban Chingu en todas las conversaciones. And he was so kind to us. He took us to know places in Korea that we wouldn't have known by ourselves. Y era un hombre súper generoso, bien gentil y nos llevaba a todas partes en Corea que nunca quizás hubiésemos conocido sin su ayuda. And as we went with him, sometimes we would walk in with him and people were greeting us. Y muchas veces cuando caminábamos con él, la gente que iba caminando en Corea nos saludaba. So, and we always said, people in Korea are so kind. They are always greeting us just because I guess they haven't seen foreigners. Y nosotros siempre pensábamos, decían, wow, esta gente de Corea es tan gentil, siempre nos están saludando. Quizás porque nunca habían visto extranjeros en el pasado. And as he took us to different places, one day he took us to a shooting set. Y una vez estábamos caminando con él y nos llevó a un set de estudio donde iban a filmar algo. What happens, he was a famous actor and people were greeting him, not us. Y ahí descubrimos que era un actor famosísimo en Corea y todo el mundo lo estaba saludando a él, no a nosotros. Everybody knew him Todos los conocían a él. and we thought we were getting the attention because of us. Y nosotros queríamos que estaban teniendo la atención él por nosotros. Here is our Chingu. Aquí está Chingu. That's many, many moons ago. Hace muchas lunas atrás, Many, many, many kilos ago. muchos kilos atrás. But till today, Pero hasta el día de hoy, I cannot recall his name. yo no puedo recordar el nombre de Chingu. I have so many memories of him. Tengo tantas memorias de él. He came to visit us in Bolivia when we moved back. Cuando nos mudamos de Corea a Bolivia, de regreso allá, él nos vino a visitar. And yet still, I don't know his name. Y al día de hoy, en ese momento, todavía no me acordaba de su nombre. So if you have access to a CA decoding face, please help me find him. Así que si tiene un amigo en la CIA que nos ayuda a recordar su nombre, se lo agradecería. Knowing names is important. El saber nombres
es importante. People get offended if you don't name them correctly. Las personas se ofenden si no le llamas por su nombre. But how much more important it is to know the name of God. Pero qué más importante es saber los nombres, el nombre de Dios. We are going to this sermon series called The Names of God. Y esta serie de sermones se llama Los nombres de Dios. And the purpose of the series is not just to know Hebrew words of the names of God, El propósito de esta serie no simplemente es saber los nombres hebreos de Dios, but it's actually to get to know God as a person. pero es para que conozcamos a Dios como persona. Because in the name of God, His character is revealed. Porque en el nombre de Dios, el carácter de Dios se es revelado. Cada uno de nosotros, el nombre que tenemos, nuestros padres nos los dieron. To each of us, all our own names were given by our parents. Alguien más nos puso el nombre que tenemos. Somebody else gave us our name. Pero el nombre de Dios es el nombre que Él mismo se llamó. But God's name is the name He gave Himself. Es un nombre que Él se puso para darse a conocer a nosotros, los seres humanos. He gave Himself these names so it can be revealed to us, human beings. Y hoy quiero que veamos un nombre especial que Dios, con el que Dios se revela en Génesis capítulo 17. And today we want to share one of these names revealed in Genesis 15. Y dice Génesis 17:1. 17. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Abraham fell down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be a father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. Yo haré que se te multiplique en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Y luego vamos al versículo 15, dice, y Dios también le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. So God also told Abraham, as Sarai, your wife's name will no longer be Sarai. Her name will be Sarah. Yo la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, yo la bendeciré. Y ella será madre de las naciones y los reyes y los pueblos de ella nacerán. Abraham se postró entonces sobre el rostro, riéndose, dijo en su corazón, ¿acaso a un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of many nations. Kings of peoples will come from her. Abraham fell face down. He laughed and said to himself, Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah be able to bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, If only Ishmael might live under the blessing. Esta historia se lleva a cabo 24 años después de que Dios lo había llamado a Abraham a salir de su tierra e irse a una tierra desconocida. This story takes place 24 years after God talked to Abraham and said, Move from your nation to this other place. Entonces, en esos 24 años, Abraham era un hombre de fe que le creía a Dios cada vez que Dios le hablaba. Throughout these 24 years, Abraham was a man of faith who was obedient to God. Hasta ese momento, el nombre de Dios para Abraham, el que él se refería a Dios, era Elohim. At that point, how Abraham referred to God was by the name Elohim. And as we saw last week, Elohim is the generic name of God. Y como aprendimos la semana pasada, Elohim es el nombre genérico de Dios. Elohim, yes, is the word God in Hebrew. Elohim es Dios en hebreo. Elohim is a plural word, Elohim es una palabra plural, but it's always conjugated in singular.
pero siempre está conjugado en singular, when it's referring to God. cuando se está refiriendo a Dios. This gives us a hint of the greatness and the magnificence of God. Esto nos da una pista de la magnificencia y la grandeza de Dios. So the plural speaks in the language about how great God is, El plural habla de la grandeza de Dios, but the singular conjugation makes it clear that it's only one God. pero la conjugación singular quiere dejarnos saber que solamente es un Dios. It says God creates. Dice que Dios crea. So it's the noun is in plural, El nombre Dios es en plural, but the verb is in singular. pero el verbo es en singular. Because we have one God that is so great that singular doesn't contain him, Porque tenemos un Dios tan grandioso que el singular no lo contiene. but it's only one God. Pero solamente es un Dios. And that word also, the kind of a hint of the Trinity was given by using the plural form of God. Pero esa forma plural también nos da una pista de la Trinidad de Dios. But so that was the way that Abraham knew God. Y esa era la forma en que Abraham conocía a Dios. But here in this verse, God reveals to Abraham in a different way. Pero aquí Dios se le revela a Abraham de una forma distinta. And he says, I am El Shaddai. Y aquí le dice, yo soy el Shaddai. And the translation of El Shaddai, as we saw in our English and Spanish Bibles, Y la traducción del Shaddai, como estábamos leyendo aquí en nuestras Biblias, it's God Almighty. es el Dios Todopoderoso. So one of the translations for El Shaddai is God Almighty. So, una traducción de el Shaddai es Dios Todopoderoso. And because some the Hebrew scholars have kind of a struggle in deciding what the root of the name is, Y como hay un debate entre los conocedores de la Biblia, hay un debate del nombre Shaddai. the Talmud, that is one of the most important scriptures of the Jews, Para los judíos en el Talmud, they translate El Shaddai as the God who is enough, ellos traducen el Shaddai como el Dios suficiente, the God who is sufficient. el Dios que es suficiente. So here is Abraham that had been walking with God for 24 years, Así que aquí está Abraham que ha caminado con Dios por 24 años and now God is revealing himself in a different way with a different name. y Dios se le está revelando a él de una forma distinta con un nombre distinto. And he says, I am the God Almighty. Y él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. I am the God that is sufficient, that is more than enough. Yo soy el Dios que es más que suficiente. And so what was going on in Abraham's life that he needed to know this particular name of God? Así que, ¿qué estaba ocurriendo en la vida de Abraham que necesitaba que Dios se le revelara como el Dios Shaddai? There is some hints of what was going on as we read the passage. Hay algunas pistas de por qué mientras leemos el pasaje. When God first talks to Abraham in this occasion, Cuando Dios habla con Abraham en esta ocasión, he repeats what he had already told him before. Él le repite lo que le había dicho ya en el pasado a él. He says, I'm going to bless you. You're going to be a father of many nations. Yo te bendeciré y serás un padre de muchas naciones. You will prosper. Your children will be many. Prosperarás y tendrás muchísima descendencia. And through you, all other nations will be blessed. Y a través de ti muchísimas otras naciones serán bendecidas. So he already knew that. Y ya Abraham sabía eso. He had already heard that from God. Ya le había escuchado eso de Dios. God had already made a pact, a covenant with him. Ya Dios había hecho un pacto, un pacto con él. And the way that God made that covenant in previous years with Abraham, En el pasado, cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, he had acted out the covenant. ellos habían actuado el pacto. So he had shown, I'm surely going to be faithful to this covenant. Y Dios le dice, yo seré fiel a este pacto. As the years went by, Y mientras los años pasaron, first Abraham's response to God was, what good are your promises if I don't have a child? y ahora cuando Dios habla a Abraham, Abraham se pregunta, ¿y de qué bien me hace
todo este pacto y estas promesas si aún no tengo estos beneficios, no tengo un hijo, no tengo descendencia? Abraham was very rich. Abraham era riquísimo. He really was, in the currency of the time, a millionaire. En el dinero de ese tiempo, Abraham era un multimillonario. He was very wealthy. Era un hombre extremadamente adinerado. The hand of God was with him. La mano de Dios sí estuvo con él. He had a personal relationship with God. Él tenía una relación personal con Dios. He was such a close friend of God Era un hombre tan cercano a Dios that when God was about to do something, he says, I won't do it if I don't tell Abraham first. que al punto de que Dios decía, no voy a hacer esto hasta que le diga a Abraham. So when God was about to punish, to judge Sodom and Gomorrah, he says, I won't do it till I tell Abraham first. Y cuando Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham antes de hacerlo. And Abraham had such a close relationship with God that he had the boldness to negotiate with God. Y la cercanía de la relación de Abraham con Dios era tanta que Abraham tenía la valentía de negociar con Dios. So this is a close relationship between God and Abraham. Así que era una relación cercana entre Dios y Abraham. Not just anybody will have the boldness to negotiate with God the way Abraham did. Casi nadie tiene la valentía de negociar con Dios como lo hacía Abraham. So we are talking of a blessed guy, financially speaking. Así que era un hombre que era bendecido, adinerado. He was a blessed man, spiritually speaking. Era un hombre bendecido espiritualmente. He was a blessed man, even relationally speaking. Y era un hombre hasta bendecido en forma relacional. People respected him. Las personas lo respetaban. And even when he made mistakes, people favored him. Y aun cuando hacía errores, cometía equivocaciones, las personas lo favorecían. So he was really a blessed man. Así que realmente era un hombre bendecido. Yet, when God made him greater promises, Pero aun cuando Dios le hacía promesas más grandes, he said, what good are these promises if I don't have a child? Él decía, ¿de qué me vale estas promesas si aún no tengo un hijo? Because it doesn't matter how blessed you are, Porque no importa cuán bendecidos seamos, till God is the one who is enough. hasta que Dios no sea el que es suficiente, Nothing will be enough. nada será suficiente. This super blessed man of faith, Este hombre es súper bendecido de la fe, because he was missing something that his heart was longing for. porque le faltaba un pedazo en su vida que él deseaba muchísimo. He didn't feel the blessing to be that great. No sentía la bendición de ser tan grande. So God comes again to him after 24 years of walking with Abraham, Así que Dios después de 24 años se le aparece a Abraham and he says, I am El Shaddai. y le dice, yo soy el Shaddai, I am the God who is more than enough for yo you. soy el Dios que es más que suficiente. But he also says, I'm going to give you a child. Y también le dice, yo sí te daré un hijo. So I'm not just enough, I'm almighty. Y no solamente yo soy suficiente, yo soy todopoderoso. I'm almighty and I'm able to do this miracle. Yo soy todopoderoso, yo soy capaz de hacer este milagro. By this point, Ishmael, the son that Abraham had by a very primitive assisted fertilization method, Para este punto, el hijo de Abraham, Ismael, ya tenía 13 años, el hijo que vino por una fertilización in vitro. he was 13 years old. Ya él tenía 13 años. So Abraham had tried to make God's promise happen. Así que Abraham, por sus propias fuerzas, intentó hacer que esa bendición viniera. He thought, like, well, God is not making things happen, I'm going to help him. Sintió que como Dios todavía se está tardando su tiempo, yo lo voy a ayudar para que lo haga. So when God tells him, you're going to have a child, Cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, he thinks about Ishmael. él piensa en Ismael. So in order that Abraham doesn't get confused, God explained it to him. Entonces, para que no se siga confundiendo Abraham, Dios decide explicárselo. He said, it's Sarai that
won't be called Sarai anymore, but Sarah. She will be the mother of your child. Sarai será llamada Sara, y ella será la que tenga el hijo que yo te prometí. And the Bible says that when God tells him that, Y la palabra dice que cuando Dios le dice eso a Abraham, he went down on his knee, on his face, and worshiped God. la palabra dice que él se arrodilló y puso su cara en el piso y adoró a Dios. Así que él estaba postrado en el piso adorando a Dios. So he was just posturing in his knees, just worshiping God. And he said in his heart, he laughed. Y dijo que en su corazón él se rió. And I mean, he's worshiping God. Y él está adorando a Dios. So he is humbling himself to the best he knows how to. Y se está humillando de la forma mejor que él sabe. But in his heart, he's Pero laughing. en su corazón él se está riendo. He's saying, how will a 99 years old man have a child with a 90 years old woman? ¿Cómo rayos un hombre de 99 años va a tener un hijo con una mujer de 90 años? So that's what he said in his heart. Y eso es lo que él dijo en su corazón. But out of his mouth came another sentence. Pero fuera de su boca salieron otras palabras. He said, oh God, if you will bless Ishmael. Dice, oh Señor, si solamente tú bendijeras a Ismael. God Almighty, allow me to stand up. So here we see Aquí vemos really a little window to what was going on in Abraham's heart. una pequeña ventana a lo que ocurría en el corazón de Abraham. Abraham was a believer. Abraham era un creyente. He wasn't going anywhere in his relationship with God. Él no se iba a ir para otra parte en su relación con Dios. He wasn't trying to worship other gods. Él no estaba intentando adorar a otros dioses. He surely honor God and with his life, his obedience, and even his posture. Seguramente él adoraba y honraba a Dios con su obediencia, con su acto y hasta en su postura. But it seems like he was going through the motions. Pero parecía que él simplemente iba por las puras en la vida. He just was going by inertia. Simplemente iba caminando por inercia. It was just an autopilot relationship with God at this point. Estaba en piloto automático su relación con Dios. After 24 years Después de 24 años of faithful obedience, de obediencia fiel, of faithful, heartfelt worship, de obediencia y adoración genuina, his heart still was longing. su corazón todavía buscaba algo. And he thought, by this point, my best chance is Ishmael. Y pensó, dijo, a este punto mi mejor oportunidad es Ismael. En su corazón lo que él tenía era una lucha interna. ¿Cómo va Dios a hacer este milagro? In his heart, he had an internal struggle. Él tenía ahí una lucha inmensa en su corazón diciendo, te escucho Dios, pero los hechos dicen otra cosa. He just had a giant friction between what his actual experience was right now and the voice of God promising something. Pero él era tan devoto y tan respetuoso de Dios que no se atreve a expresar lo que siente. But he was so devoted to God that he was afraid of expressing what he was feeling inside. Entonces, en su manera de honrar a Dios, dice, ay Señor, si bendice a Ismael y con eso me quedo contento. So in his way, he just says, just Lord, please just bless Ismael and I'll be happy. ¿Cuántos de nosotros que hemos estado caminando con Dios por mucho tiempo? How many of us have we been walking in faith for so much time? Muchas veces nos encontramos en una situación similar a la de Abraham. We've been in the same experience as Abraham is experiencing in this story. No nos estamos yendo a ningún lado. We're not going anywhere. No estamos pensando dejar a Dios. We're not thinking about leaving God. No estamos tratando de cambiarnos de religión. We're not trying to change religion. Estamos adorando a Dios lo mejor que sabemos. We're worshiping God how best we can. Pero But en nuestro corazón in our hearts, la fe está adormecida.
our faith is dormant. En nuestro corazón hay preguntas. ¿Será que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer? There's questions in our hearts of asking God, is he going to do what he promised to do? ¿Será que puedo depender de Él o tengo que buscar otros métodos para valerme por mí mismo? Can I really depend on him, or should I take matters on my own hands? Y es entonces que Dios le dice, yo soy el Shaddai. And this is where God says, I am Shaddai. Abraham necesitaba conocer a Dios como el Dios todopoderoso, Abraham needed to know God as the God of all omnipotence, que puede suplir todas nuestras necesidades, the one who is capable of supplying all our needs, que para quien no hay nada imposible, no hay nada que su mano no pueda hacer, for him who is everything is able to do in his hands. que es realmente el Dios todopoderoso, capaz de todo. He really is God Almighty, that he can do everything. Pero también necesitaba conocerlo como el Dios suficiente. But he also needed to know God as God of being sufficient. El Dios que si te tengo a ti, Señor, no necesito más nada. He needed to know God as if I have you, I don't need anything else. Para nosotros poder tener una vida espiritual y una relación con Dios saludable, For us to have a spiritual life and a healthy one, necesitamos conocer a Dios como el Shaddai. we need to know God as God Shaddai. El Dios que es todopoderoso, capaz de hacer todas las cosas, The one who is almighty, he can do all the things. y el Dios que es suficiente para mí. And the God who is sufficient for me. El Dios que es todopoderoso, que me permite seguir clamando y orando al Señor en fe, que Él responde a mis oraciones, The one that can enable me to keep asking in faith for things. pero también que mientras estoy esperando a que su poder se manifieste en mi situación, And while I'm just waiting for his power to be manifested in my life, Él es suficiente. he is sufficient. Él es más que suficiente He is en mi vida. more than sufficient. Eso era lo que Abraham necesitaba en ese momento de su vida, después de haber estado caminando con Dios por tantos años. That's what Abraham needed in that time after walking for 24 years with God. Pero yo creo que eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. And I think that's what all of us here, we need today. Este nombre de Dios, como Dios se reveló, causó tanto impacto en Abraham, This name, Shaddai, that God revealed himself to Abraham, caused so much impact in Abraham's life que luego cada vez que nosotros vemos a los patriarcas referirse a Dios, especialmente en momentos difíciles, that later we see in the stories of patriarchal figures in the Bible. el nombre más usado por los patriarcas es El Shaddai. The name most used for all the patriarchal figures is Shaddai. I can only imagine the way that Abraham told Isaac the story when God revealed himself as El Shaddai. Solo puedo imaginarme cómo Abraham le cuenta esta historia a Isaac de Dios el Shaddai, cómo se reveló a su vida. I mean, I imagine Isaac being 4 years old, 5 years old, Me imagino que Isaac quizás tenía 4 o 5 años and Abraham was telling him, a year before you were born, y le decía a Abraham, le decía, un año antes que tú nacieras, God appeared to me. Dios se apareció frente a mí, He changed my name. me cambió mi nombre, He changed your mama's name, le cambió el nombre de tu madre and he promised y él prometió that you were going to come que tú ibas a venir and that he's more than enough for y us. que él es más que suficiente para nosotros. And I imagine Abraham telling Isaac that story, Y me imagino a Abraham contándole esta historia a su hijo. even as they were walking towards Hebron. Así mientras caminaban a Abraham, As they were walking towards the sacrifice. mientras caminaban hasta donde el sacrificio que tenía que hacer Abraham. He says, you know, Isaac, remember the story I told you? Le decía, Isaac, ¿recuerdas esa historia que yo te conté? 1 year before you were born. Un día antes que tú nacieras, One year before you were born, un año antes que nacieras, God appeared to me. Dios apareció a mí. When things seem impossible,
Cuando las cosas parecen imposibles. When our circumstances, your mom and I's circumstances, seem impossible, Cuando las circunstancias de tu madre y yo se veían tan imposibles, God came through Dios lo hizo, because He's El Shaddai. porque Él es el Shaddai. So let's keep walking, son. Así que continuamos caminando, hijo. We can trust El Shaddai. Podemos confiar en el Shaddai. That story must have made such an impact Esa historia tuvo que haber hecho tanto impacto in Isaac en Isaac, that after he was a grown-up man with 2 sons, que cuando ya era un hombre ya crecido y tenía 2 hijos, que ya eran hombres también, and he had a whole family debacle, y tenía un problema familiar bastante grande, and one son was trying to kill the other, y un hijo estaba tratando de asesinar al otro, and just to spare his life, he's sending him off. y para salvarle la vida lo mandó fuera de su tierra, And he says, you go back to the land that God calls us out of. Isaac le dice a Jacob, regresa a la tierra de donde Dios nos sacó, regresa a la tierra original. So he sends Jacob to the starting point of the whole story. Y va y envía a Jacob al punto cero, al punto de partida de toda la historia. The place where Abraham had come out of. Regresa a donde Abraham lo acaba de sacar Dios hace años atrás. So it was like, instead of moving forwards towards this promise, Así que en vez de seguir hacia el frente, llegando a la meta para la promesa, it seems like instead of making progress in this spiritual life, en vez de hacer avances en su vida espiritual, we are going backwards te fuiste de regreso. because we are going to the land that God took us out. Porque te vas a la tierra donde Dios nos sacó. But the way that Isaac sends Jacob Pero la forma en que Isaac manda a Jacob, is with the exact same words los manda con las mismas palabras. that God had told Abraham when he revealed himself as El Shaddai. Las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham, revelándose como Dios el Shaddai. He says, Jacob, El Shaddai may be with you, and you will be fruitful and multiply. Le dice a Jacob que Shaddai esté contigo, que sea fructífero en tu vida. And when things seem to have no way out, Y cuando las cosas parecen que no hay salida, no hay solución al problema, then God reminds the patriarchs, I am El Shaddai. Dios les recuerda a los patriarcas, yo soy el Shaddai. Jacob goes and he prospers. Jacob se va y prospera. He had 12 children. Tuvo 12 hijos. He earns a lot of money. Se gana muchísimo dinero. He becomes a millionaire himself. Se convierte en un multimillonario él mismo también. But there is something missing. Pero hay algo que todavía está faltando. He's not in the land that God had promised his father. Todavía no está en la tierra que le prometió a su padre. So he has to make a decision to come back. Así que tiene que hacer una decisión para regresar. But it's a risky decision. Pero es una decisión bastante riesgosa. Will Esau kill him this time? Porque Saúl lo puede matar esta vez cuando regrese. But he goes back Pero decide ir. and he has an encounter with God. Y va y se encuentra con Dios. And God reveals himself to him. Y Dios se les revela a él. And he repeats the same word he has told his grandfather Abraham. Y va y les repite las mismas palabras que le dijo a Abraham. I am El Shaddai. Yo soy el Shaddai. I will be with you. You will be fruitful and you will be blessed. Yo estaré contigo, serás fructífero y tú serás bendecido. You don't need to be named Jacob anymore. You need to be called Israel now. No tienes que ser llamado Jacob ahora eres llamado Israel. He changed his name. Le cambió su nombre, He changed his destiny le cambió el destino, because it reminds him, I am the God who is enough. porque le recuerda que yo soy el Dios que es suficiente. And I am the God that is almighty. Y yo soy el Dios que es todopoderoso. Jacob's family has their own issues. La familia de Jacob tiene sus propios problemas también. One of his 12 sons end up as a slave in Egypt. Uno de sus 12 hijos termina siendo un esclavo en Egipto, But God, who is almighty and is enough, pero Dios que es todopoderoso y suficiente, takes care of Joseph in Egypt.
cuida de José en Egipto. And the whole family ends up in Egypt. Y toda su familia termina yendo a Egipto. So they are again walking away from the promised land. Y de nuevo están saliendo de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Instead of moving forward, again they seem to take a step En backwards. vez de avanzar, parece que retornaron pasos fuera. But as they are in Egypt, they are blessed and they have multiplied. Pero mientras están en Egipto, son bendecidos y se multiplican. Jacob decides to bless Joseph. Y Jacob decide bendecir a José. He blessed all his 12 children, but Joseph in particular. Bendijo a todos sus 12 hijos, pero José en particular. And he says, El Shaddai, Le dice a José, El Shaddai, he will bless you. Él te bendecirá. And he will fulfill his promises. Y Él cumplirá todas sus promesas. El Shaddai is more than enough for El us. Shaddai es más que suficiente para nosotros. I know this is not the promised land, Yo sé que esta no es la tierra prometida, but El Shaddai will do it. pero el Shaddai sí lo cumplirá. So he just asked Joseph, I ask you one thing. Y le pregunta a José, si todos te pido una cosa nada más, When I die, please send me back to the promised land. cuando yo muera, por favor envíame de regreso a la tierra prometida. Because I may not see with my eyes God's promise, Porque quizás con mis ojos no puedo ver el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios. but I know El Shaddai will make it. Pero yo sé que el Shaddai lo va a cumplir. I know that he will make it happen. Yo sé que Él va a hacer que ocurra. So even if I die, just send me back there. Y aunque yo muera, por favor, mándame de regreso allá. And that's what they do. Y eso es lo que exactamente hicieron. But that promise, that word makes such an impact in Joseph. Pero esas palabras de Dios, revelación de Shaddai, hizo un impacto tan profundo en José That Joseph asked the same thing. que José pide por lo mismo. He says, when I die, please send me back and bury me in the promised land. Él pide que cuando muera, que por favor lo manden de regreso a la tierra prometida. For Joseph, Egypt was more a home than Canaan was. Para José, Egipto era más su hogar de lo que era Canaán para él. He had spent way more time in Egypt than the few years he spent in Canaan. Pasó muchísimo más años en Egipto que los poquitos años que pasó en Canaán. But he wasn't looking at his experience. Pero él no estaba mirando sus experiencias. He was looking to the Él promise. estaba mirando a la promesa de Dios. And he was looking at El Shaddai, Y estaba who's mirando able, a he's Dios El almighty, and who is sufficient. El Dios El Shaddai que es todopoderoso y que es suficiente. What's your seemingly impossible circumstance? ¿Cuál es tu circunstancia que parece imposible? What is going on in your life that sometimes you feel that instead of moving forward, you are moving backwards? ¿Qué está ocurriendo dentro de ti que piensas que el avanzar y terminas terminando pasos de regreso y no avanzas? Don't look at your circumstances. No mires a tus circunstancias. Look at El Shaddai. Miren al Shaddai. God is enough. Dios es suficiente And God is almighty. y Dios es todopoderoso. The only way for us to have a healthy relationship with Christ La única forma de tener una relación sana, saludable con Cristo is that God is enough for us. es el entender y el saber en el corazón que Dios es suficiente. Otherwise, nothing will be enough. Porque nada será más que suficiente que Él. Nothing will be enough. Nada será suficiente. No amount of money, Ninguna cantidad de dinero, no promotion, ninguna promoción, no spouse, ninguna esposa, no amount of children. ninguna cantidad de hijos, hijas. Nothing will be enough. Nada será suficiente. Only El Shaddai is enough in our lives. Solo el Shaddai es suficiente para nuestra vida. Do you want to be blessed? ¿Tú quieres ser bendecido? The blessing of knowing God La is what bendición. makes us genuinely blessed. La bendición de conocer a Dios es lo que realmente nos hace bendecidos. But we have to know Him also as the God Almighty, Y tenemos que conocerlo como Dios Todopoderoso. because the fact that He is enough Porque el hecho de que Él solamente es suficiente doesn't take from His power, and we need to be pressing on in faith that He is Almighty. no quita de su poder. Tenemos que saber que Él es todopoderoso también.
And that's why the scripture has left us with a reminder in one of the most known psalms of scripture. Y por eso la palabra nos deja un recuerdo en uno de los salmos más leídos, más conocidos, Psalm 91. el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai y descansará. Whoever dwells in the shelter of El Shaddai will rest in the shadow of Shaddai. The only way to have rest, to have blessings, is to know God as our Shaddai. La única forma de que podamos encontrar descanso, que estemos bendecidos, es conociendo a Dios como el Shaddai. And He's here with us today. Y Él está aquí con nosotros hoy. What's your impossible situation? ¿Cuál es tu situación imposible? What's your step backwards? ¿Cuáles son tus pasos que tomaste de reversa? There is no step backwards if El Shaddai is with you. No hay pasos de retroceso si el Shaddai está contigo. There is no impossible situation No hay situación imposible if the Almighty is with you. si el Dios Todopoderoso está contigo. There is no need to live with a parted heart. No hay necesidad de vivir con un corazón dividido. There is no need to continue the tension of feeling one thing and saying another. No hay necesidad de tener un corazón con mucha tensión, de sentir algo y querer y escuchar otra. Those things that are in your heart and that you don't dare to say them out loud. Esas cosas que están en tu corazón y que tú no te atreves a mencionar en voz alta, El Shaddai knows them. el Shaddai sí la sabe. And He wants you to meet Him. Y Él quiere que lo conozcas. Let's stand up. Levantémonos. I'm going to ask the prayer team to come up front. Pedimos que el equipo de oración pase al frente.